todos y a todas, ¿estáis ya? ¿Sí? Bueno, pues buenos días a todos, a todas, queridos diputados de Reto Demográfico, Cultura, Juventud y bastantes otras cuestiones. Álvaro Sánchez Cotrina, encantada de tenerte por aquí. Querido Luis Costa, vicepresidente de la Cámara Municipal de Marbao, uno de los protagonistas de este festival, Paula Duque, que es directora del Festival Periferias, y Carlos Batista, que es director de programación de este Festival de Cine que hoy presentamos. Buenos días a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Muchas gracias por la cobertura de toda la acción cultural que tenemos en nuestra región. Es sabido, es conocido y también es practicado que Extremadura tiene una condición especial, tiene una identidad propia por la característica de que es una región fronteriza. La ha definido históricamente y la define también actualmente. Portugal es un hecho diferencial para Extremadura y, de hecho, conformamos junto con la región Centro y Alentejo la Euroace. Periferias, por tanto, nace con el marchamo de la diferencia, de la originalidad, y Periferias se convierte en ese epicentro de la efervescencia cultural en este verano, para demostrar a través de Periferias que en zonas rurales también nacen proyectos de calidad que llegan a todos y a todas, que abordan temáticas necesarias, que abordan temáticas comunes y que aportan en su máximo contenido al progreso de esta sociedad. El carácter itinerante de Periferias ha ayudado a seguir permeabilizando la frontera, la raya, esa permeabilización por la que tanto trabajamos desde las diferentes instituciones aquí representadas. Son 10 ediciones ya las que tiene Periferias en su haber, 10 ediciones tejiendo redes, estableciendo contactos y cosiendo las rayas sin renunciar a esa identidad que nos diferencia, que es la identidad transfronteriza. El Festival Internacional de Cine de Marbao y Valencia de Alcántara nace como una iniciativa ciudadana y así permanece a lo largo de todas sus ediciones. Iniciativa ciudadana respaldada por las personas que asisten año tras año, pueblo tras pueblo, a las proyecciones y a las actividades que se van programando, y gracias también a las 2 asociaciones que hacen posible y que organizan directamente este festival, la Asociación Gato Pardo del lado español y la Asociación Cultural Periferias por el lado portugués. Una iniciativa, por tanto, que surge del mundo rural y para el mundo rural, que convierte pequeñas ciudades, pueblos, pequeñas aldeas en unos escenarios privilegiados para que la ciudadanía disfrute en su plenitud de la cultura, que disfrute y que viva el cine en la raya. Periferias, sin duda, es el más transfronterizo de todos los festivales que pueblan la frontera hispanolusa y es donde planteamos que es necesario seguir colaborando en materia cultural. Yo creo que no hay mejor imagen que esa icónica que tenemos todos en nuestra memoria del proyector a un lado de la frontera de la aldea de la Fontaniera y las sillas en el lado contrario. Un festival totalmente, como ven, transfronterizo en lo inmaterial, pero también en lo material. Sin duda es seña de que es un festival que articula el territorio, articula ese espacio que lo acoge y que lo caracteriza, articula un territorio a través de ese encuentro que se propicia entre la cultura y la ciudadanía y que nos ayuda a eso por lo que trabajamos las instituciones aquí representadas y los colectivos ciudadanos, que es la democratización de la cultura, el hacer posible que la cultura llegue a todos y a todas en igualdad de oportunidades, independientemente del lugar de residencia.
Una cultura que dinamiza el territorio y que queda claro a través de las 10 ediciones que lleva ya Periferias, que ha conseguido atraer a miles de espectadores en cada una de sus ediciones y que además sirve de ese necesario escaparate, de ese punto de atracción para mostrar la singularidad de todos estos municipios, de estos espacios, su riqueza patrimonial, su riqueza natural y también, por supuesto, su riqueza humana. Por lo tanto, queda demostrado en Periferias que el cine, que la cultura son magníficas herramientas para el encuentro, para el conocimiento y que siguen siendo esa herramienta necesaria para denunciar injusticias, para mostrar otras realidades, para alertarnos de los peligros que nos acechan o las desigualdades que están presentes en nuestra sociedad. Además, es un festival que desde su nacimiento ha sido un festival comprometido con las causas, especialmente aquellas vinculadas a los derechos humanos, al medio ambiente y también a la solidaridad. Es necesario, por tanto, que sigamos apostando por el cine, por la cultura, como esa forma de tener una sociedad más justa, más igualitaria y más próspera. Aquí hay que poner de manifiesto pues, esa cuidada selección de títulos que nos ofrece Periferia, títulos que manifiestan sobre todo esa sensibilidad por el espacio en el que se desarrollan, la sensibilidad por el mundo rural y este año, después nos detallará Paula, tenemos dentro de la programación la magnífica película de Alcarrás, pero no solamente películas, también hay visitas a espacios naturales, visitas a museos, hay conciertos, hay música, por lo tanto un festival de cine, pero un festival integral, transdisciplinar y que llega a todos y a todas. Por lo tanto, solamente me queda invitaros a que materialicemos esa frase que decía Saramago, desde Marbao se ve toda la tierra, que nos acerquemos a este festival, a Periferias, y que desde Marbao, desde Valencia de Alcántara, desde Castelo de Vide, desde Portalegre, desde San Vicente de Alcántara, de Beirao, de Santo Antonio das Arellas, de Galegos, de Mata de Alcántara, desde La Fontañera y también desde Malpartida de Cáceres, veamos toda la tierra. Es lo que tratamos de hacer, lo que impulsamos desde las instituciones aquí representadas, la Diputación de Cáceres, también la Diputación de Badajoz, que participa en este proyecto y que no ha podido estar aquí con nosotros, y que trabajamos desde la propia Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, desde la Dirección General de Acción Exterior y especialmente dentro de esta desde el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. Apoyar las iniciativas ciudadanas, ser responsables con el territorio que nos rodea, el territorio en el que vivimos y hacerlo a través de la cultura. Así que muchas gracias a Paula, muchas gracias a Carlos por hacer posible un año más este festival, un festival que por ese carácter itinerante podemos decir que cuesta 10 veces más que cualquier otro festival y agradecer también a todos los ayuntamientos, a las instituciones que formamos parte de este proyecto, pues ese apoyo y esa creencia firme en que la cultura sigue siendo esa herramienta necesaria para unir y para que nos entendamos mejor y para que en este mundo de una vez por todas se elimine y se erradique la intolerancia. Nada más, le paso la palabra a Álvaro Sánchez Cotrina, que es el diputado de Reto Demográfico, Juventud y Turismo de la Diputación de Cáceres. Pues muchas gracias, querida Secretaria General. Muy buenos días a todos y a todas, a Paula, al representante de la Cámara y también al director de programación. Bueno, ¿qué más añadir a los valores políticos que ya ha dicho la Secretaria General Miriam García Cabezas de lo que representa para nosotros este festival que es único en toda Extremadura? No solo en Extremadura, sino también fuera de nuestra frontera. Un festival ibérico, un festival que define la reserva de la biosfera del Tajo Internacional, porque hay que recordar
que estamos en una de las joyas de la corona del patrimonio natural y cultural de este país y además la única reserva de la biosfera transfronteriza que tenemos en España y también, obviamente, en Extremadura. Creo que lo que tenemos es precisamente aportar valor añadido a un festival que no se entendería en ningún otro sitio que no fuera en la Reserva del Tajo Internacional. Hemos visto pasar diferentes títulos, diferentes proyecciones, pues por ejemplo, por la confluencia entre el Sever y el Tajo en las orillas, ¿no?, del embarcadero del barco de Cedillo, también en Herrera de Alcántara. De ahí nos hemos ido a la parte del corazón monumental, en la zona de Alcántara, con ese puente romano por detrás, ¿no? Y también Mata de Alcántara, que es esa localización nueva de este año. Incorporamos Mata de Alcántara, entendiendo también, ¿no?, que un pueblo tan pequeñito, que apenas tiene 200 habitantes, pues se sume a este festival, que se democratice, como decía Miriam, la cultura, y que sea accesible no solo para ese señor de, creo que tenía 78 años el año pasado, y que nos contaba una de las experiencias más bonitas que podemos comprobar en este festival, ¿no?, que era la primera vez que veía el cine, que era la primera vez que se sentaba en una silla, en una plaza de un pueblo, ¿no?, a la que nosotros además siempre imprimimos, ¿no?, de ese valor de libertad que genera la cultura, pues como una persona de esa edad, ¿no?, era la primera vez que podía asistir a una proyección como esta, y que él decía, ¿no?, pues que era una de las mejores experiencias que había sentido y que no sabía tampoco, ¿no?, cómo se podían tener tantas emociones en un mismo rato viendo una película. Pues a nosotros eso nos llenaba pues de satisfacción, ¿no?, el poder llevar a este tipo de localizaciones, a la Fontañera, pues este festival, ¿no? Decir también, por no ser reiterativo en lo que ya se ha dicho y porque son muchas las intervenciones, voy a ser breve, estamos de la mano del apoyo a las industrias culturales también desde la Diputación de Cáceres. Creemos que nuestro papel es poder ayudar a aquellos a los que menos se les ve, darle un altavoz a aquellos que menos voz tienen, y en ese sentido queremos pues hoy lanzar aquí, y creo que es importante que empecemos a hablar de ello, ¿no?, esa red de festivales que vamos a crear dentro de la Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional. Posiblemente sea el territorio más despoblado de la provincia de Cáceres, uno de los más afectados por la despoblación, y creemos que uno de los antídotos más importantes que tenemos como herramienta para poder fijar la población al territorio es también ese desarrollo cultural. Por eso, esa comarca acechada, como digo, por la despoblación, cada día estamos viendo cómo llegan jóvenes, en el caso de Paula, ¿no?, a Marbao desde Lisboa, pero como hemos visto también a otros muchos, desde Barcelona, desde Madrid, a Alcántara, a Salorino recientemente, del pueblo en el que yo soy alcalde, ¿no? Estamos, insisto, queriendo que esa red de festivales de la Reserva de la Biosfera sea esa primera experiencia que tenemos en la región de cómo unir a todas aquellas iniciativas culturales que tenemos en el territorio para poder darle pues un mayor altavoz y sobre todo una mayor visibilidad. Vamos a hablar no solo de periferias, sino también del Festival de Alcántara, de la Boda Regia, del Valentiarte en Valencia de Alcántara, de otros festivales como el Festival de Copla Flamenco y Fado de Salorino, y bueno, en fin, el Magusto de Carbajo, que nunca puede faltar, y es también un valor añadido a todos los festivales que se hacen en el territorio. Por tanto, un territorio pequeño, con pueblos muy pequeños que llevan mucho tiempo apostando por la cultura, y sobre todo que le da la mano a aquellos profesionales, porque hay que volver a repetirlo, profesionales aquellos que os dedicáis, ¿no?, a la cultura. Las industrias culturales deben tener también un espacio en el sitio que elijan, y nosotros desde el Tajo Internacional, desde la Diputación de Cáceres, no estamos más que agradecidos, ¿no?, pues de iniciativas como esta que lleguen al territorio para quedarse, que esta es la 10ª edición, pero que estoy seguro que, como hemos sabido hacer siempre en ese territorio, seguiremos dando la mano para estrechar lazos con Portugal y dejar de mirarnos desde la espalda y mirarnos frente a frente, porque ya ha sido mucho tiempo en el que unos y otros no entendíamos que podíamos hacer muchas cosas juntos. Así que en ese camino de la cooperación y de la colaboración estamos desde los territorios rayanos, y no cabe duda que seguro que uniéndonos pues seguiremos siempre con una voz mucho más retunda por decir: aquí estamos los pueblos y tenemos ese mismo derecho del acceso a la cultura que venimos reivindicando siempre. Nada más, muchas gracias, y os dejo con el representante del Ayuntamiento de Marbao.
Muito bom dia a todos, buenos días a todos. Voy a intentar hablar con despacio castellano para que vosotros puedan entender. En primer lugar, hacer los cumprimentar a Miriam García, secretaria de la Cultura, Álvaro Cotrina, diputado de Diputación de Cáceres, y agradeceros mucho por nos recibir aquí hoy, porque es una forma de nosotros también promovermos lo que hacemos y lo que hacemos de bueno. Ainda la semana pasada terminamos el Festival Internacional de Música de Marvão. Estamos cada vez más trabajando por la cultura y seguimos trabajando. Y ahora presentando aquí, claro, el Festival de Cinema de Marvão con Paula, que es un placer acompañarla una vez más aquí. Es una artista, una persona resiliente que ha venido para nuestro concelho y que año após año ha lutado para que su festival crezca y crezca y crezca. Y no se cansa de trabajar, y la prueba es que el festival año após año se extiende quer por Portugal, quer por España también, porque tenemos muchas extensiones este año, ainda antes de empezar el festival, y eso es un gran sinal de que los 10 años, que es una data importante, 10 años parece poco, pero no lo es, ya nos da aquí una maturidad grande para olharmos el festival con otros ojos. La Cámara Municipal acariña mucho este festival porque no solo es una oportunidad de pasar una mensaje, pero también da la oportunidad de llevarnos el festival a las aldeas, dar la posibilidad de las personas que no tienen la posibilidad de ir a una sala de cine, de tener a su puerta la posibilidad de asistir a películas que nunca se ha visto. Dejar-vos un convite conjuntamente con Paula para el próximo día 12, el próximo sábado. Vamos a hacer la gala de abertura en el Castillo de Marvão, un lugar que solo indo que se ve y se siente la verdadera beleza. Es un patio que tenemos en el castillo y está en un escenario perfecto para empezarmos en grande este gran festival que se va a desarrollar de 12 hasta 20 de agosto. Bueno, no me quiero extender más porque la verdadera estrella es Paula y ella tiene que dar dar todo el conocimiento de aquello que vamos a asistir. Muchas gracias también a vosotros, la comunicación, a Carlos también, al director de programación, que también hace un muy buen trabajo conjuntamente con Paula y que hacen una muy buena equipa y que siguen trabajando en pro de este proyecto que tiene un potencial enorme para el futuro. Gracias a todos. Buenos días, pues nada, agradecer una vez más a la Junta de Extremadura, a Miriam por estar acompañándonos, Diputación de Cáceres, con Álvaro, iba a decir nuestro presidente, si estuviese en Marvão, a Luis, porque bueno, la verdad que estar representada por ellos aquí y estar en este lugar significa mucho para nosotros, sobre todo porque Periferias es un festival, bueno, que no puedo decir que ahora es pequeño porque ha crecido muchísimo. Han pasado estos 10 años, pero bueno, digamos que o somos humildes o, en fin, pero bueno, es una estructura aún pequeña que cada día tiende a profesionalizarse y bueno, que vamos en ese camino. Pues celebramos aquí 10 años de festival, ni me lo creo, ya hemos llegado a 10 años con más de 40.000 espectadores en 10 años, con lo cual para hablar de estos números es hasta asustador para estas tierras tan pequeñas. Pero bueno, es señal de que hemos hecho el trabajo, que hemos creado público, de que la población ha acariñado nuestro festival y que bueno, hemos seguido en la línea de la descentralización cultural, que ahora se habla mucho, pero bueno, ya que
que la hemos empezado a hacer ya hace bastante y la verdad que no nos arrepentimos, estamos muy contentos. Y también tengo aquí ahora que, bueno, lamento que no esté aquí Rosa con nosotros, ni Montaña también. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, decir que hemos tenido durante estos 10 años pues unas experiencias increíbles. También hemos visto la realidad del mundo rural, ¿no? Pienso que hay una deuda importante con el mundo rural. Es importante hacer nuevos, voy a hablar ya portugués, investir en la cultura. Hay una grande deuda, la verdad, falta de infraestructuras y las personas, bueno, la verdad que cada vez esto tiende a cambiar con las industrias creativas y todos esos temas. Pero bueno, por eso estamos muy contentos de poder hacer posible Periferia, llegar a la gente, seguir difundiendo el patrimonio material e inmaterial, seguir difundiendo sus culturas, también con una visión etnográfica, poder traer obras de calidad, premiadas, Cannes, Berlinal, Goya, en fin. Como el caso de ayer, estábamos en Zarza la Mayor con Libertad de Clara Roque, fantástico, en fin. Tener esa oportunidad vale mucho. Bueno, pues yo no me quiero extender más, quiero agradecer a las instituciones, al público, porque sin ellos no hubiésemos llegado tan lejos. Y bueno, nada, invitaros desde 12 al 20 de agosto. Este año creo que unas 15 localidades visitaremos. Ya empezamos en Campomayor, Arronches, Porto Alegre, Zarza la Mayor, en fin. Y bueno, que empezamos ya esta fiesta y muchísimas gracias. Y espero veros a todos por allí. Sí, Carlos. Sí. Sí, la programación. Bueno, pues nada, aquí doy la palabra a Carlos, mi gran amigo que también me acompaña en este camino, con una programación rigurosa, muy bien pensada, apostando por el cinema ibérico. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, yo seré muy breve. Saúdo las autoridades presentes. ¿Qué voy a decir? Bueno, hay muchos festivales, pero creo que Periferias es un festival con características realmente muy propias, porque nosotros intentamos hacer esta conexión con el territorio, dar a ver los lugares, el patrimonio, pero también crear una ligación con las personas, ¿no? Y nuestra preocupación al programar es crear momentos que sabemos que en ese local pueden hacer sentido, ¿no? Por ejemplo, este año vamos a tener algunas proyecciones, como ahí en Porto Alegre, vamos a estar en sitios que todavía no habíamos estado, como Porto Alegre, donde vamos a estar en el Museo de la Tapicería, ¿no? Y vamos a mostrar una película que es de este año, una película sobre una pintora portuguesa con grande proyección internacional. No Paulo Rego, que ha muerto este año, pero una pintora más antigua, Vieira da Silva, una gran pintora de la segunda mitad del siglo XX. Y entonces es un documental sobre su historia de amor con su compañero de toda la vida, que era el pintor Árpád Zene, el pintor húngaro. ¿Y por qué programar esta película ahí en el Museo de Tapicerías? Bueno, porque Vieira da Silva ha hecho bastantes trabajos para la tapicería de Porto Alegre. Entonces, vamos a crear ahí un momento en que vamos a hablar con personas que han conocido también a Vieira da Silva, vamos a invitar al director y así hacemos siempre, ¿no? Cada película es pensada un poco también en función del momento que vamos a tener. Bueno, decir sobre el criterio de programación. El festival ha hecho un percurso largo desde su inicio. En su inicio, nuestra preocupación fue más mostrar películas de otras partes, ¿no? De otras cinematografías,
sino sobre todo la africana, pero después otras también, sudamericana y mucho más, ¿no? Abrir ventanas para que las personas pudiesen conocer también otras realidades. Poco a poco el festival fue creciendo, ¿no? Y en este momento estamos muy focados en mostrar la producción más reciente de los dos países, Portugal y España. Entonces queremos que sea un poco un festival ibérico, ¿no? Celebramos un poco la producción ibérica. Si vosotros podéis constatar por la programación que, no sé, pero por 80% de la programación es con películas portuguesas y españolas. Sobre la programación de este año, nuestro festival, como debéis saber, es temático. Nosotros abordamos siempre los derechos humanos, el medio ambiente, el arte y cultura. Este último capítulo, este año, realmente está muy en foco. Tenemos muchas películas sobre arte, sobre todo sobre música. Y también bastantes conciertos, lo que representa también volver un poco al inicio, a nuestras raíces, porque el festival, en su inicio, también era un festival de cine y música. No sé. Entonces, vamos a tener música desde el primer momento, que vamos a abrir con la película del realizador chileno Patricio Guzmán, que vamos a cerrar la trilogía que hemos presentado en otros momentos del festival, ¿no? Hemos apresentado inicialmente Botón de Nácar, después Nostalgia da Luz y ahora La Cordillera de los Sueños. Es una trilogía que parte de un tema que son los crímenes cometidos durante el periodo de Allende en Chile, ¿no? Pero es mucho más que eso. Son películas tremendamente profundas que constituyen una reflexión sobre la condición humana. Y en esta primera noche vamos a tener música con un conjunto de músicos de diversos orígenes que viven en la región de Marvão y que tocan música, sobre todo música latina, música de la América del Sur. Y ese es el primer momento musical, pero después tendremos mucha música con una cantante brasileña, Camila Costa, si no me engaño, sí. Y después una otra cantante ucraniana. Y aquí cabe decir que también nos preocupamos en tocar algunos de los temas de actualidad. Este año, por ejemplo, la cuestión que domina completamente la actualidad, la guerra en Ucrania. Nos proponemos mostrar una película de un realizador ucraniano, que es Donbass, esa región de que oímos hablar ahora todos los días. Y es un realizador muy consagrado, bastante premiado, y es un filme bastante duro que muestra un poco ese lado trágico de la guerra. Trágico y también un poco patético, ¿no? Eu creo que não vale a pena, não estarei aqui a especificar todas as películas, podeis constatar todo o que está aí. Además de la cantante brasileña, retomando mi raciocínio, tenemos una cantante ucraniana. En esa noche en que pasamos Donbass tendremos un concierto con Avdish Duo. Es una cantante que ha venido para Portugal ahora, durante este tiempo de la guerra. Es una fugitiva de la guerra, ¿no? De alguna manera. Y es una cantante de jazz que incorpora también algunos elementos de las tradiciones musicales de su país. La música estará presente en otras películas, no solo a través de los conciertos, pero de las propias películas, porque tenemos películas sobre cantantes, sobre una cantante, por ejemplo, que ha participado en el mayo de 68, una cantante de intervención, y también tendremos un otro momento en que, por acaso, se establecen conexiones, ¿no? Un cantante de intervención portugués muy conocido, que debéis conocer, José Afonso, ¿no? El gran nombre de la Revolución Portuguesa. Y vamos a tener la presentación de un libro con todas sus partituras y todas sus composiciones, que va a ser presentado exactamente por un otro compañero de ruta, que es Francisco Fanhais, era un cantante también de ese periodo de la Revolución, que va a actuar y va a interpretar algunos de sus temas en ese momento. La música estará presente todavía también en una otra película que vamos a pasar en Galegos, en el Lagar Museu de Galegos,
que es una película sobre el fado y sobre la Lisboa de hoy en día, ¿no? Como el fado sobrevive ahí en esa Lisboa gentrificada. Vamos a tener, después de la película, una de las participantes, una de las fadistas, de las intérpretes que aparecen en la película, que es Marta Miranda, va a estar en el momento posterior a la proyección, va a hacer un concierto ahí en ese local. Y después, bueno, continuaremos con música hasta el final, inclusive esa proyección final que vamos a hacer en Malpartida de Cáceres es una película de naturaleza, que es El Leopardo de las Nieves, que estuve en Cannes, es una película preciosa con imágenes fantásticas del mundo natural, pero que tiene la particularidad de ter la banda sonora de un gran cantante, de uno de los mayores cantantes actuales, que es Nick Cave y Warren Ellis. Entonces, sí, vamos a cerrar con mucha música y vamos a celebrar nuestros 10 años de vida y acreditamos que el cine, la música, el arte en general, en estos tiempos tan conturbados, en que tantas dudas pesan sobre nuestro planeta, creo que el arte podrá ofrecernos tal vez algunas respuestas y es nuestra esperanza, es nuestra lucha, digamos. Ok, muchas gracias. Ya está. Buenas. O Carlos o Paula, la programación infantil, que también se hace mucho caso a los niños en este festival. Bueno, nos hemos centrado mucho en la música. Bueno, no sé si tenéis todo en el programa, ¿no? Pero yo quiero recordar. Sí, claro que sí. Entonces, mira, día 12 vamos a estar en el Castillo de Marbao. Estaremos con la Cordillera de los Sueños. Día 13 nos iremos a Beirá con un espectacular documental de Sergio Trefú que es Paraíso, también muy premiado, un realizador consagrado portugués. Sí, y el infantil I Boy, sí. Sí, y día sábado estaremos con un proyecto que nos fue aprobado por el Ministerio por el ICA, el Instituto de Cinema Audiovisual, que nos abre ya el camino a tener un servicio educativo, como le llaman en Portugal. Entonces, empezamos con 2 años de proyecto educativo, trabajaremos en las escuelas de Marbao, también estamos en la escuela de Campomayor, de Arronches, y bueno, la idea también perdón, es llevar el cine, bueno, que los niños aprendan cómo se hace el cine, que tengan la experiencia, ¿no? Y sobre todo que enseñen. Creo que tenemos una grande preocupación sobre cómo se debe enseñar a ver las cosas, ¿no? Incluso la televisión, porque tenemos contenidos que permitimos y los aceptamos, pero hay una violencia tan implícita que pienso que tenemos que hacer algo en ese sentido. Y por eso está el cinema somos nos, el cine somos nosotros. Y bueno, con una programación pues, que tendremos a lo largo de toda la semana en Marbao. Esperamos en breve en Valencia de Alcántara, pero sí que tendremos en Mata de Alcántara una película que se estrena recientemente, que es Dunia, y es preciosa, habla sobre los niños sirios y tiene un contenido, la verdad, muy poético y que también pues vamos a hacer esa extensión en Mata de Alcántara día 15. Así que bueno. Sí, yo quería preguntar a Paula, por ejemplo, decís que los billetes se compran en las taquillas. ¿Dónde están las taquillas, por informar? ¿Allí mismo? Pues supongo. esa es una pregunta interesante, porque en España es gratuito, pero tienen que pedir el billete a través de Ticketline, sí. Sí, en Portugal, pues las personas compran el billete. No,
Pues eso pues depende porque de la financiación, sí. Pero hay, por ejemplo, en Valencia de Alcántara también, depende de los lugares. Así que bueno, que hay de todo. O sea, las personas no se van a quedar fuera por no cuesta 6 euros, se ticket online, el otro creo tiquetea, no sé, o reserva, pero que... no, también se llega allí, se puede acceder, se puede comprar en el momento. O sea que digamos que tenemos, así, hay para todo, para todas y todos. Sí. Pues a raíz de la pandemia pues se ha notado mucho que la gente ha tenido otros hábitos y pues compran bastante. Y por ejemplo en España pues se pide el billete igual y se reserva. Exactamente. Con lo cual hay otros hábitos. Sí, en Portugal sí. Sí, también he de decir que viene mucha gente de Lisboa, que viene a visitar también Extremadura, Museo Bostel, gente que llega, nos ha llegado gente a Cedillo a medianoche también a ver películas. Y bueno, en fin, que sí que hay una procura así grande. Sí. No sé si... ¿algo más?